Buenas tardes de nuevo, estamos con Guillermo Boto, estamos hablando de una obra, de un libro que va a salir pronto y que es una traducción de un francés, el Barón de Ferussac, y precisamente hablamos de ese personaje, ¿no? Es un personaje que llega a Cádiz justamente en los años de la Constitución, sitia el lugar, hemos dicho que es un enciclopedista y que tiene una serie de escritos y que en un principio describe los pueblos de alrededor, pero también él le gusta Cádiz. Sí. De los pueblos habla poco, sí. Fundamentalmente habla de Cádiz. Habla de Cádiz. Sí, él se enamora de la historia de Cádiz y reúne en sus fuentes todas las fuentes romanas y griegas que hablan de Cádiz. Bueno, llega incluso a citar a la Biblia, que habla en cierto momento de Cádiz o de lo que él piensa que es Cádiz. Y entonces, digamos, la cantidad de fuentes que reúne este hombre sobre Cádiz es que te maravilla, ¿no? Increíble. En esa época el libro es muy delgadito, yo lo que he hecho ha sido traducirlo. Pero se me ocurrió que todas las notas a pie de página que pone, sí. Pues cita, que te digo yo, Estrabón, capítulo tal, no sé qué, bueno, va citando a todos las fuentes antiguas, ¿no? Y entonces se me ocurrió, digamos, bueno, esto realmente se puede hacer una bibliografía, como si él hubiera hecho, que entonces no se hacían. Sí. Y yo porque él no la pone al final. No la pone al final, vale. La va poniendo a pie de página. Entonces yo la he reunido y la he puesto al final para tenerla toda reunida. Vale. Pero claro, me parecía poco poner la bibliografía en orden alfabético. Sí. Y entonces he pensado que era muy interesante ponerla en orden cronológico. Y entonces, a través de una entrada, la pongo de nuevo, dos veces la pongo en orden alfabético y luego la pongo en orden cronológico. Y en orden cronológico se me ocurrió hacer un pequeño, mínimo estudio de cada una de las fuentes, Homero, por ejemplo, que escribió la Ilíada, la Odisea, ¿no? Y tal y cual. Bueno, pues, y pongo los libros que hizo y los que se conservan, porque muchos libros de ellos no han llegado a la... Y entonces, yo creo que para los estudiosos de Cádiz, los estudiosos de hechos de Cádiz, pues tener reunidas todas esas fuentes que manejó el Barón, hasta principios del siglo XIX, pero hasta el mismo principio del siglo XIX. Hombre, pues le puede ayudar muchísimo. ¿Cómo pudo reunir ese hombre? ¿Sabemos cosas de ese personaje? Mira, este personaje entra muy pronto en el ejército de Napoleón. Y además entra un poco, como diríamos hoy, casi de flecha, ¿no? Era un niño, era cuando entra en... Y llega a tener un cierto grado importante, no me acuerdo si como coronel o como... Llega a un cierto grado, ¿no? Y lo curioso es que desde pequeño había sido hijo de un enciclopedista francés. Y él se dedica a estudiar, lo primero, los moluscos. Y bueno, de moluscos editó no sé cuántos libros. Pero lo más interesante que a mí me ha llamado de su vida, aparte del libro que hace de Cádiz, es que en su casa en París tenía como una especie como de biblioteca pública donde recibía a todos los científicos que estaban estudiando química, física, toda la ciencia de su época. Los reunía en su casa, les facilitaba todos los libros que él tenía y editaba una especie de enciclopedia que tenía 25 o 30 capítulos. Historia, física, química, todas las ciencias. Bueno, llega incluso a editar sobre estadística, que era una ciencia que estaba empezando. Fíjate. Bueno, era una cosa increíble. ¿Y él es militar, digamos? Había sido militar. Incluso en el ejército francés, ya después de Napoleón, se mete la estadística como una fuente de estudio de los pueblos y de los lugares, y una cosa interesantísima. Él, la ciudad de Cádiz, claro, no pudo conocerla, porque no la conoció, ¿no? El francés no entró en Cádiz en aquel momento. La conoce a través de libros solo. La conoce a través de libros y quizá pudo observar a través efectivamente, de anteojos. Con anteojos, desde enfrente, lo que hoy llamaríamos, por ejemplo, que era entonces el castillo de Santa Catalina del Puerto, que hoy es lo que se llama la playa de la Muralla. Pues desde ahí es un castillo que destruimos nosotros para que no lo utilizaran los franceses, por eso está en ruina, ¿no? Los franceses intentaron arreglarlo un poquito y desde allí también disparaban, pero no lo llegan a convertir en castillo como había sido, ¿no? Lo habíamos destrozado los españoles, los gaditanos. Sí. Pues desde esa playa del castillo, de la muralla, al lado de Puerto Cherry, miraba el tío lo que era la ciudad de Cádiz a través de anteojos, claro, todo lo que además la piropea, ¿no? Hombre, imagínate. Él dice, por ejemplo, en cierto momento, aparte de los piropos de los antiguos, que los traduce todos, ¿no? Sí. Los piropos, los antiguos decían que en Cádiz moría el sol. Pues claro, como se suponía que Cádiz estaba al final del mundo, todavía no se conocía, en tiempo de los fenicios y de los romanos, no se conocía América. Entonces, para ellos, y hay una frase bonita que decía que el dios del sol lavaba los caballos de su carro en las aguas donde terminaba el Guadalquivir. Y el caballo y el carro los dejaba en Cádiz, ¿no? Bueno, unas cosas preciosas. Pero luego él ya, como personaje del siglo XIX, habla maravillosamente de la mujer de Cádiz.
decía que para ver cómo andaba una mujer, de verdad, había que venir a Cádiz. Porque la mujer de Cádiz tenía los pies muy chiquititos, quizá como las chinas, no sé por qué, y la ciudad estaba muy bien empedrada. Y entonces, ver andar a una mujer en Cádiz decía que era una cosa extraordinaria. Y compara la ciudad, incluso llega a compararla, creo recordar, con París. Pero con ventaja para Cádiz. Con ventaja para con Cádiz. Ventaja para Cádiz. Sí. Él la compara con las grandes ciudades de Londres, París, pero siempre con ventaja para Cádiz. Bueno, en realidad eso, tú lo que has hecho es traducir, porque él al principio lo fue publicando como en cuadernillos, ¿no? Pero luego lo reúne en un libro, justo en la víspera de que el ejército francés vuelve a Cádiz, en este caso ya sin ningún tipo de oposición, invade España. Con colaboración. Los como decía una copla flamenca, ¿no? Esa copla flamenca describe la llegada de los 100.000 hijos de San Luis y dice que si entraron los franceses en Cádiz fue por una traición. Claro, es que había muchos gaditanos que eran de Fernando VII. Partidarios. Y entonces, pues claro, colaboran con los 100.000 hijos de San Luis para que entren a sacar a Fernando VII. Era una guerra civil, de alguna forma. Era una guerra civil. Pero no había sido la guerra de la independencia, que no hubiera entrado un francés ni de coña. Exactamente. ¿No? Pero ya en la guerra civil esta, ya en tiempo de Fernando VII, pues ya ahí colaboraron. Sin saber lo que les venía después. Después, vino fue un rey, la década ominosa y les vino un rey terrible, ¿no? Sí. Pero claro, este hombre había publicado todo esto en cuadernillos pequeños, en semanales. Sí. Y en el 1823, cuando se entera de que los 100.000 hijos de San Luis vienen para Cádiz, lo edita en forma de libro. Probablemente para ilustrar a los que venían. A las tropas francesas, claro. Fíjate el nombre del libro, Noticias sobre Cádiz y su isla. Muy bonito. Una de las cosas más interesantes de ese libro es precisamente lo que tú comentabas antes. Este hombre maneja la fuente antigua y conoce cómo está conformada el Cádiz antiguo, las islas. Lo que pasa es que, claro, tiene algunos errores, ¿no? Algunos errores. Sí, comete el error que quien no sabe salir de él, de que entonces no se conocía el grandísimo descubrimiento de don Francisco Ponce, y descubrimiento en el que estuvo muy ayudado por Juan Antonio Fierro. Ramírez, Ramírez. El director del Museo Municipal. Sí. Que estaba estudiando la profundidad de la playa de la Caleta, que entraba mucho, y claro, se encuentra con que Ponce está haciendo la teoría del canal y prácticamente describen el canal desde la Caleta hasta... Pues este genial descubrimiento de Ponce es el que consigue armonizar todas las fuentes antiguas, porque claro, todos describían una isla que no se sabía dónde estaba, y es la que formaba ese canal que divide Cádiz, dejaba una isla que cogía todo el centro de Cádiz, porque el canal, fíjate, pasaba por la puerta del ayuntamiento, por debajo de la catedral, una de las torres de la catedral, la que está frente a Santiago, está construida sobre el canal. Y sale por el muelle. Bueno, por el muelle desde el ayuntamiento, pero de otro lado buscaba la Caleta. Todo lo que es de la Torre Tavira hasta la Alameda era una isla redonda que era Eritrea. Exactamente. Claro, y eso lo descubre Ponce y armoniza perfectamente. Entonces tú entiendes ya toda la isla antigua, armoniza todos los estudios. Exactamente. Claro. Él en realidad en ese momento, si es Ponce en el siglo bien avanzado cuando lo descubre, ese es el error, digamos, que puede cometer este hombre, porque claro, también le falta una isla, sigue faltando una isla, ¿no? El Gadir, me hace gracia una introducción que tú haces al libro, porque el Gadir que nosotros entendemos está en la isla de Cotonusa, es un Gadir que todas las fuentes hablan de una isla alargada, que está en un extremo, etcétera, etcétera. Y tú comentas que es curioso que hoy se ponga en duda por algunos arqueólogos que ese Gadir esté aquí y lo llevan a Doña Blanca. A Doña Blanca, ¿no? Doña Blanca. Bueno, eso lo contestó muy bien un profesor de arte de Cádiz, que a mí me hizo mucha gracia porque escribió un artículo sensacional en el periódico de Cádiz, y el título del artículo no podía ser más gaditano y más claro, ¿no? Gadir es Cádiz y aquí hay que escarbar. Entonces, claro, eso fue genial. Es una genialidad. Esto es Gadir y aquí hay que escarbar. Y aquí hay que escarbar, no hay que escarbar fuera. Pues claro, la pretensión de que Gadir estaba dentro y aquí venían a enterrar a los muertos es que no tenía ninguna. Claro, como los arqueólogos hasta ahora siempre habían encontrado restos de las necrópolis gaditanas, porque claro, lo que se encuentra debajo son los muertos. ¿Qué había ocurrido? Que es que el Cádiz fenicio, encima se construye el Cádiz romano, y encima el Cádiz medieval, y encima el Cádiz actual. Entonces, claro, es que prácticamente desaparecen los restos, y tú encuentras restos fenicios cuando tiras una casa y escarbas mucho, y no encuentras restos fenicios. Claro, Pepe Vera lo que dice, oiga, la historia, la fuente dicen
que el Gadir está aquí, Sí, los arqueólogos no lo han podido encontrar. Lo de José Vera fue una genialidad, ustedes, total. Claro. Bueno, esas dos islas que hemos comentado, que están atravesadas por ese canal, desde la caleta hasta el muelle, parece que ya en época romana se deseca ese canal y parece que ya va conformándose, aunque desde luego no se urbaniza la ciudad, digamos, hasta bien entrado el siglo XVIII. Sí, la urbanización de lo que fue la isla de Eritrea, la urbanización completa, se hace en el siglo XVIII. Fíjate que las corridas de toros en la plaza de San Antonio era porque estaba llegando a San Antonio la urbanización, se llamaba Plaza de la Jara. Y la ermita la iglesia de San Antonio era una ermita, o sea que aquello estaba un poco, era un arrabal. De hecho, en un libro, un poquito anterior, que es el de Raimundo de Lanteri, sí. Cuenta cómo Raimundo de Lanteri está a punto de querer matar al que había tenido unas relaciones con una esta y la había dejado embarazada, se había ido, tal y cual, que era una esta, es una cosa curiosa, y se reúnen en lo que hoy es la Alameda, atravesando toda una especie como de rocas, ¿no? De cosas abruptas y llenas de matojos, que estaban entre San Antonio y lo que era el final de la Alameda. Porque la Alameda también se hace en el siglo XIX, a principios del siglo XVIII, perdón, a principios del siglo XVIII, la hace un gobernador de Cádiz, Angulo. Sí. Y este gobernador, Angulo y Villalba, es el que hace la Alameda con su paseo de Álamos, creando corridas de toros para sacar dinero para hacerlas. Que son las corridas de San Antonio, famosas. Bueno, no. él ya las hace en la plaza de San Roque. Ya se había urbanizado San Antonio y entonces monta la plaza de toros en San Roque, que es la tercera plaza que tiene la ciudad. Se habían corrido toros en San Juan de Dios. Sí. Después ya toreo a pie en San Antonio y ya toreo a pie, porque ya no deja de ser toreo a pie, en San Roque. San Antonio, el famoso pozo de la Jara en donde estaba el pozo de la Jara antiguo. De agua. Efectivamente. Es curioso también este hombre, el barón de Ferusac, el que tú has traducido, recordamos, porque identifica la forma de bailar de las famosas puelajes romanas y le da como una continuidad y habla del fandango de las gaditanas de ese momento. Hombre, es muy difícil que haya una continuidad, pero es muy interesante, porque fíjate que habla del fandango y estamos hablando de los primeros años del siglo XIX. Entonces, él tiene noticia, me imagino que en Sevilla, porque claro, lo hirieron en Chiclana, lo mandaron a un hospital a Sevilla en cierto momento. Y yo creo que ese es el momento en que él entra más en bibliotecas, porque claro, en Chiclana no tendría muchas bibliotecas entonces, y entonces entra en las bibliotecas sevillanas. Y entonces él identifica que lo que se bailan las flamencas, diríamos hoy, vamos a llamarle gitanas y no gitanas, pues sabemos hoy que la creación del flamenco no es gitano, es una interpretación del gitanismo que se hace entre la población andaluza, ¿no? Pues bien, él tiene idea de que lo que se baila de una forma escandalosa es el fandango, 1800 poco. Y efectivamente va coincidiendo con todos los datos primeros que tenemos de la historia del flamenco. Había un fandanguito de Cádiz que se ha perdido, que apareció en los tiempos de Quiñones, aparece en un pueblo de la provincia de Sevilla, casi llegando a Córdoba, y era un fandanguito de Cádiz que se ha perdido, que es de los primeros pasos mixtos ya del fandango culto, que hoy se llama fandango culto, porque el fandango como no flamenco existía en España durante muchísimos años antes, pero que ya sea flamenca, que ya entra en el acervo del flamenco, y es de los primeros palos. El polo, el flamenco... Es curioso porque también él dice que las mujeres de tono de la época se visten de maja, que es el traje apropiado para bailar y para cantar, ¿no? Pero se vestían en ciertos momentos, es decir, no iban siempre vestidas de maja. Y entonces ellas adoptaban el traje de maja, que era el traje del pueblo, sí, para ir a esos bailes o ir a algunas cosas de este tipo. Y ya que me lo cuentas, te voy a contar una historia que no viene en ninguno de mis libros. Yo he estado dudando si ponerla o no ponerla en este libro último. Sí. Yo compré en París, la única vez que yo he ido a París, un viajecito que fui con mi mujer, y me fui a los sitios donde venden estampas y litografías y grabados y pedí las cosas de Cádiz, claro. Y encontré una estampa así, de esa época, sí, de la mujer que iba vestida, digamos, no con traje de goyesco. Sí. Y era un traje, lo que hoy llamaríamos un traje imperio, muy ceñido al pecho, muy largo, muy adornado, pero con mucha elegancia. Y ese era el que se utilizaba por dama gaditana o traje de la dama gaditana.
de una colección francesa. Y precioso, yo creo que es único el grabado. Y así es como él veía a la mujer gaditana de la clase noble, y que esa clase noble se vestía de maja cuando quería ir a participar de la juerga de las clases estaba bien visto además, ¿no? Que estaba bien visto, es decir, ¿Cómo? que Está bien? Claro, estaba totalmente estaba bien que eso visto. coincide con otras fuentes que hablan de la moda de los gitanos en ese momento. No sé si citas... Efectivamente, mira, una de las personas más elegantes del mundo del gitanismo en esa época es cómo iba vestido el Planeta. Planeta que, gracias a una maravillosa investigación que ha hecho Manuel Borquez, se ha descubierto, se ha confirmado que era de Cádiz y se ha descubierto su nombre, Antonio Monge. Bueno, pues Antonio Monge... Perdona, Guillermo, Monge se llamaba Camarón también, ¿no? ¿Puede sí, tener alguna y relación? hoy está en una investigación a ver si es de los mismos monjes. Pero vamos, había muchos monjes. Sí. Hay monjes en Jerez, monjes en San Fernando. Indudablemente provendría de algunos de los troncos de los monjes. Ten en cuenta que me parece que es en tiempo, corrígeme si me equivoco, tú sabes más de eso que yo, es Carlos III el que obliga a los gitanos a adquirir un apellido. Me parece que es Carlos III, en una de las pragmáticas que da. Sí. Y hay muchos heredias, porque hay un maravilloso propietario de una fábrica de hierros en Málaga, se llamaba Heredia, la fábrica de los Heredias, que le da su apellido a todos los gitanos que trabajan allí. Y por eso hay tantos Heredias. Pues los monjes, yo me imagino, sería lo mismo. Uno de los apellidos que cogieron fue monje, y hay muchos gitanos monjes. O sea que, pero vamos, bueno, estabas contando... no quita que pueda ser de la misma familia, ¿no? Porque esas cosas son muy curiosas, habría que investigarlo. Bueno, Manuel Borquez encuentra el nombre y apellido del Planeta. Y el Planeta, que fue un precioso artículo que publicó Salvador Aleu, un magnífico estudioso de San Fernando, al que yo le di unos datos que yo encontré cuando yo no me dedicaba a la historia del flamenco. Y yo encuentro las primeras intervenciones del Planeta, hoy sabemos que son del Planeta, y le llamaban Don Antonio Monge. Tú fíjate, un gitano en aquella época, que le llamaran de Don, el prestigio que debía de tener. Y Esteban Escalderón describe su traje, y el traje era para tirarse al suelo, porque en época, fíjate, principio del siglo XIX, un poquito después de habernos invadido los franceses, pues iba con un marsellés, que era una prenda francesa, un marsellés riquísimo, adornado con una cinta de seda toda bordada, y en los bordados de la cinta llevaba todas las suertes del toreo. El pase de muleta, pase de esto, las suertes a caballo, todo en una cinta bordada en aquel marsellés. Y iba vestido como un figurín. Guillermo, me avisan que nos queda solamente 5 minutos, el tiempo pasa volando. Yo quiero terminar hablando de tu próximo libro, importante libro, traducido. Bueno, el próximo libro que va a salir seguro, porque este está todavía sin duda, va a ser el de José Tomás. Que yo estoy muy ilusionado con ese libro, porque ya te digo que habla mucho de Cádiz, de cómo se vivía en Cádiz en las Cortes, cómo se vivía en Cádiz durante la Guerra de la Independencia, las noticias que nos llegan de la guerra. Bueno, hay anécdotas, pues he buscado muchas anécdotas, como es lógico, ¿no? Hay una anécdota de Mina. Tú sabes que a Mina se le pone la plaza de Mina, se le pone su nombre sin ser de Cádiz ni tener nada que ver con Cádiz. ¿Por qué se le pone el nombre de plaza de Mina? A lo que era entonces la huerta del convento de los franciscanos. Se urbaniza, se quita la huerta al convento y se hace la plaza de Mina. Bueno, pues porque las noticias que llegaban de Mina dejaban asombrados a los gaditanos. Era un guerrillero que tenía sus partidas, luchaba por allí, de Zaragoza para el norte, y hay una que llegó a la prensa gaditana, en la que Mina está atacando a un grupito reducido de franceses y los está persiguiendo. Y se encuentra con una caballería llevaba unos 200 guerrilleros a caballo. Y de pronto este grupo de franceses era una emboscada que le habían preparado. Y lo llevan al centro de un grupo gigantesco del ejército francés con más de 1.500 o 2.000 franceses. Entonces el hombre, que era guerrillero, pero era prudente, sabía lo que tenía que hacer, pues le dice al corneta, toca retirada, porque sabía que estaba cayendo en una emboscada. El corneta se hace un lío y toca de huello. Y nada más que quedaron 2 o 3 franceses para contarlo. Claro, cuando aquella noticia llegaba a Cádiz, imagínate, Mina era una admiración impresionante. Por eso se le hace la ¿Te has plaza metido también con la Constitución y con la...? Sí, hay muchas anécdotas de la época de la Constitución, pero sobre todo desde el punto de vista anecdótico. Sí. Pero sí cuento digamos, el debate que se hace en la Constitución para declarar a los toros fiesta nacional, cuando Capmany lucha contra... fue el que le da el golpe en la Constitución de Cádiz, y en la iglesia de San Felipe defiende el toreo como fiesta nacional.
Yo cada vez que voy a la iglesia de San Felipe y miro la Inmaculada, digo, aquí debajo de la Inmaculada y debajo de estos santos, Cammani dijo el toreo es fiesta nacional. Y además fue votado... Sí, porque mira, hubo un debate muy importante porque lo hace contra un religioso que decía que el toreo era muy cruel. Sí. Y este religioso termina por ser obispo de Valencia, y siendo obispo de Valencia condena al último condenado a muerte por la Inquisición, que entonces los quemaban. Pero ya como la Constitución de Cádiz había ido en contra de la Inquisición, pues ya no se atreve a quemarlo y lo ahorca. A un señor que era maestro de Valencia, que no se había quitado el sombrero cuando había pasado el Santísimo. Y entonces lo cogen, era liberal, era no sé qué, total, que lo condenan a muerte. Y para recordar que había que quemarlo, lo ahorca sobre un barril donde estaban pintadas las llamas del infierno, que es donde tenía que ir. Y al pobre maestro lo ahorcan pegándole la patada al barril. Bueno, pues decía que eran muy crueles los toros. Y el debate es con este currito. Guillermo, me dicen que tenemos que acabar, ha sido un placer, me llevaría un montón de tiempo, bueno, seguro que nuestros espectadores también, escuchando las anécdotas de tu libro. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por Gracias a ti, Rafael, por recibirme en esta casa, donde he venido a algún debate taurino y a contar algunas corridas de toros, pero que estoy encantado. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes les espero en el próximo programa de Calle Libertad. Hasta entonces, muy buenas tardes.